Estamos celebrando sin duda un tiempo especial. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustituta en la cruz. La Navidad es ese momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, salió del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo por una eternidad. Son palabras de Charles Stanley, unas palabras que nos hacen, hermano, nos deben hacer reflexionar lo que es la Navidad para nosotros como cristianos. Sin duda, la Navidad es la fecha del acontecimiento más extraordinario para la humanidad. No importa cuál es la fecha en que nació Jesús, lo importante es que nació. Lo importante es que Dios se humanó para rescatar lo que se había perdido. Y la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, ¿verdad? Que muchas personas lo recuerdan, muchas personas lo festejan, lo viven, cada quien a su manera. Pero bueno, en esta mañana, tarde, ¿verdad? Vamos, hermanos, a ver por medio de esta bendita palabra. El título de la predicación es que Navidad traiga un verdadero arrepentimiento. Algo que deberíamos de tener en cuenta es que no podemos como cristianos confundir la palabra arrepentimiento con remordimiento, ya que arrepentirse implica la acción de no volver a pecar o al menos esforzarnos al máximo. En cambio, el remordimiento simplemente llama a sentir culpabilidad por lo que se hizo, pero ahí queda. Jesús manda a arrepentirnos. Ahí en el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, capítulo 4, en el versículo 17, Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros podamos tener ese arrepentimiento genuino, para que nosotros, hermano, hagamos caso a ese llamado de arrepentirse. El arrepentirse implica humillarse delante del Señor, implica darle la honra, la gloria y la alabanza, fijar nuestra mirada en Jesucristo, nuestro Señor, pero también implica darle la espalda al pecado, dejando de pensar solo en nosotros mismos. Sí, es una hermosa fecha, es un hermoso tiempo, pero mucha gente anda pensando en sí misma o en sus seres queridos. Recordar que Jesús nació es bueno, pero es importante recordar que Él nació para morir y para pagar por nuestros pecados, para redimirnos del pecado. Cristo vive, amén. Vamos a hacer una oración. Bendito y amado Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, dándote a ti la honra, la gloria y la alabanza, porque solamente tú eres digno. Amado Dios, que esta tu palabra hable a nuestras vidas, hable a lo profundo de nuestro corazón y podamos, Señor, entender que qué bueno es poder celebrar, pero mejor es celebrar con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, dando honor,
dando gloria a aquel que vino y pagó por nuestros pecados, aquel que derramó su sangre en el madero, esa sangre preciosa que es la que limpia nuestro pecado, y es por eso que ahora podemos tener, Señor, acceso delante de ti. Gracias, amado Dios, por el sacrificio redentor de Jesucristo. Te rogamos que bendigas esta tu palabra y que la bendigas, Señor, en nuestras vidas. En Cristo Jesús pedimos amén y amén. Vamos ahí a la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, hermano, en este día quiero, ¿verdad?, hablar de esta palabra arrepentimiento, que Navidad traiga un verdadero arrepentimiento en la vida de nosotros. Yo sé que pues la mayoría, ¿verdad?, hemos entregado el corazón al Señor, pero bueno, no dejamos de pecar, no dejamos de fallar, pero es por eso que es interesante, es importante que podamos entender que el arrepentimiento tiene que estar en nuestra vida con un corazón sincero, con un corazón que honre y glorifique el nombre de Dios. No solo aquí en el templo, ¿verdad?, sino cada día de nuestra vida, donde quiera que estemos, en el lugar que podamos estar siempre, con las personas que podamos estar, nosotros debemos manifestar nuestro amor para con el Señor. El arrepentimiento, hermano, tiene que hacernos verdaderos adoradores. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice en el versículo 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yo siempre, ¿verdad?, que veo en la Escritura estas palabras verdadero. Me llama la atención, porque en muchas partes encontramos esta palabra, ser verdaderos adoradores, ser en verdad. Y esto significa que a veces no lo somos. A veces no somos esos verdaderos adoradores aquí en este caso. La verdadera adoración, hermano, es una adoración que viene de lo profundo del corazón del hombre hacia Dios. Y una verdadera adoración también implica obediencia. Una verdadera adoración implica servicio, rendición, y sobre todo una verdadera adoración implica amor. Les decía que yo pues tengo más de 30 años en el Evangelio, y desde que conocí la palabra, desde que Cristo tuvo misericordia de mí, yo vengo de una familia sumamente involucrada en la iglesia tradicional. En nuestro país, México, ¿verdad?, sabemos pues el arraigo que tiene. Yo de hecho tengo un primo hermano, sacerdote católico. Yo le digo a mi esposa, a mí siempre me gustó lo religioso, siempre me llamó la atención. Yo era de los que iba a misa. Yo a las 8 de la mañana desde niño estaba en misa el domingo a las 8 de la mañana. Me inculcaron bastante y me gustaba lo religioso, me llamaba la atención. Imagínense, una vez en una obra en la preparatoria fui sacerdote. Y me llamaba todo eso, pero cuando
mi papá, que fue el primero que conoció del Evangelio, yo soy el mayor de los hijos, y pues siempre andaba con mi papá y me empezó a llevar, ¿verdad?, a la iglesia, que por cierto, ¿verdad?, yo iba a dormirme a la iglesia. Por eso cuando veo que se están durmiendo digo, bueno, tengo que pagar las que debo, ¿verdad? Yo acababa recargado en el hombro de mi papá. Y en esa iglesia pues no le entregué mi corazón al Señor, mis papás sí, y bueno, luego pusieron una iglesia a 2 cuadras, una iglesia evangélica a 2 cuadras de ahí de donde viven mis papás. Todavía está ahí ese templo, cuando empezamos nosotros a ir ahí, pues el Señor empezó a tratar en mi vida. Yo tenía 19 años y el Señor empezó a tratar en mi vida y empecé a buscarlo. No digo completamente, porque es a donde voy. Le hablaba yo que sobre todo amor. Es que, hermano, para seguir al Señor hay que estar enamorado de Él. Porque a veces tenemos ese cariño por Dios, pero no estamos enamorados de Él. Y de Dios hay que estar enamorado. Hay que sentir ese amor hacia Él, de quererlo agradar, de quererlo servir, de querer hacer las cosas como Él quiere. ¿Y sabe por qué? Porque no es fácil. Es como el matrimonio, no es fácil. Lleva sus complicaciones. Pero cuando hay amor, se sale adelante. Y lo mismo es con nuestro Dios. Y yo sí le digo, sí iba a la iglesia, y yo recuerdo lo único que hacía, ¿verdad?, era recoger la ofrenda. Era para lo que me pedían que yo hiciera, de recoger la ofrenda. Y bueno, yo me sentía bien, le digo, me gustaba, me sentía cómodo, era una iglesia lindísima, pero, ¿verdad?, pues todavía no me enamoraba del Señor. Si yo no hubiera estado enamorado del Señor, yo nunca hubiera sido pastor. Pero como cuando el Señor puso en mí el llamado, y yo decía, Señor, yo lo que quiero es agradarte a ti. Yo lo que quiero es servirte a ti. Recuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que dejar tu empleo. Yo tenía un empleo donde había trabajado por 13 años. De hecho, es un corporativo de empresas, y en total, porque en una parte estuve 7 años y en otra estuve 13, 20 años estuve prácticamente en ese corporativo. Y me costó trabajo, empecé de abajo y fui subiendo puestos, fui escalando. Y aquí es donde digo, si yo no hubiera estado enamorado de Dios, yo no dejo eso. Porque no crea que fue, sí, vámonos, no. Pero como yo ya había en mi corazón, ya sabía que yo tengo que agradar a Dios. Y hermano, si usted no está enamorado de Dios, no puede entender que estamos para la honra y la gloria de su nombre. Porque si no estamos enamorados, creemos que venir a la iglesia, venir y sentarnos una vez a la semana y con eso. No, vivir a Cristo es vivirlo todos los días. Es vivir esa vida que le honre, que le glorifique donde quiera que estemos. Lo que decimos, el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida el cual debemos de manifestar todos los días. ¿Y cómo se manifiesta ese estilo de vida? Bueno, siendo diferente al de nuestra antigua manera de vivir. Cada uno sabemos qué éramos, qué hacíamos, cómo pensábamos, cuáles eran nuestras intenciones. Pero para eso hay que estar enamorado de Dios. El arrepentimiento nos hace verdaderos adoradores. Pero si no estamos enamorados de Dios, no puede haber un arrepentimiento genuino. Al no estar firmes en la verdad, provocará ser seducidos por el pecado. Al no estar enamorados de Dios, seremos atraídos fácilmente por el pecado.
Escuchaba yo hace un tiempo una predicación, no recuerdo a quién, que decía, los cristianos debemos de tener una mentalidad bíblica. Y digo yo, es así. Pero para tener esa mentalidad bíblica, debemos estar enamorados del Señor. Porque si no hay ese amor por el Señor, entonces, hermano, nuestra mentalidad sigue siendo la de pues quedar bien con nosotros mismos, quedar bien con nuestros seres queridos. Y esto es así, nos guste o no. El arrepentimiento ha comprendido que Dios nos llama para la gloria y la alabanza de su nombre, por lo que la adoración se convierte en una necesidad de nuestro espíritu. Venir a la casa de Dios, hermano, yo no sé cómo ha venido usted en este día. Tal vez unos, ¿verdad?, puedan pensar o decir, es que es tiempo de celebrar. Debemos estar en la casa de Dios, pero tiempo de celebrar son todos los días. Tiempo de glorificar el nombre de Dios son todos los días. Y solo esto se experimenta estando enamorados de Dios. El verdadero arrepentimiento es capaz de dar a Dios una verdadera adoración. Leímos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios quiere, hermano, una verdadera adoración. Y los que pueden dar una verdadera adoración son los verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores son los que están enamorados de Dios. Amén. Y me encanta que dice, porque también el Padre tales adoradores busca. Qué bueno que este tiempo traiga un verdadero arrepentimiento en nosotros. Podamos reconocer, hermano, que fallamos. Y que Dios es digno de ser exaltado. Y que Dios es digno de ser adorado. Dios, hermanos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras imperfecciones, sabe que somos humanos. Yo hay veces que digo, Señor, cuán grande es tu amor. Que yo, ¿verdad? Le digo en mi persona, que yo pues sí tenía inculcada una religión, pero hacía lo que hacen en esa religión. Olvidarme que el que merece la honra y la gloria es el Señor. No es fácil, hermano. No es fácil. Yo recuerdo cuando mis padres entregaron su corazón al Señor. Nosotros le digo, pues una familia muy tradicional en la iglesia tradicional, valga la redundancia, pues nos rechazaron. Y con los que pasábamos Navidades, con los que pasábamos este Año Nuevo, con los que convivíamos en cumpleaños, ya no nos querían. Fue un rechazo total y absoluto. Pero cuando uno ve el grande amor que Dios tiene, que Él, siendo Dios, se humanó y vino a morir y a derramar su sangre preciosa por mí. Les digo yo en la congregación de Guadalajara, debemos de decir, de tal manera me amó Dios a mí. Porque a veces cuando decimos, de tal manera amó Dios al mundo, como que ya lo vemos así, pues es para todos. No, de tal manera me amó Dios a mí, que envió a Jesucristo para que mis pecados fueran perdonados. Es cuando le damos ese valor. Es que lo hiciste por mí, Señor. Qué bueno que lo hiciste por los demás, pero lo hiciste por mí. Y ahí es donde nace ese enamoramiento, hermano. Ese decir, Señor, es que la relación contigo es personal, es directa. ¿Usted sabe que Dios le conoce por su nombre? Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermano, cuando nosotros nos enamoramos del Señor y venimos a este arrepentimiento, entonces Él dice, a ti es al que quiero.
Porque yo estoy buscando verdaderos adoradores. No que me adoren una vez al año. No que me adoren una vez a la semana. No, aquellos que adoren todos los días, las 24 horas de cada día. Porque el Padre también tales adoradores busca que le adoren. Y eso es, hermano, lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer día con día. Ahí en el Salmo capítulo 5, dice en el versículo 7: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Qué hermoso, ¿verdad? Es tener este sentir de entrar en la casa del Señor y adorar en su santo templo, pero dice aquí, con temor. Y vuelvo a insistir en lo mismo, hermano, no podemos hacerlo de otra manera que no sea estando enamorados del Señor. Venir a la iglesia, le digo, yo desde niño fui a la iglesia. Y en mi relación, en mi comunión con Dios, pues sí, no pasó nada. ¿Por qué? Porque venía a la iglesia. Tuve que enamorarme del Señor para tener ese verdadero arrepentimiento, para reconocer que yo no merezco estar aquí, que si estoy aquí es por su bendita misericordia. Yo les decía, es una bendición estar en este lugar. Es una bendición predicar su bendita palabra. ¿Quién soy yo? Le digo muchas veces al Señor. Yo solamente hoy lo que trato de hacer es obedecerle. A veces no me gusta, déjeme le digo. A veces no estoy de acuerdo. Le decía cuando no me quedé de pastor, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Guadalajara, pues me pidieron dos cosas: dejar mi empleo e irnos a vivir ahí al templo. Y yo decía, venirnos a vivir aquí, pues si yo tengo mi casa. Fue un cambio total, hasta con mi esposa, porque bueno, todo el tiempo que estuvimos casados, yo todos los días salía a trabajar, ella se quedaba, hacía sus quehaceres, atendía a nuestras hijas, y como toda familia normal. Y recuerdo yo que cuando ya nos quedamos ahí, pues en la casa, el edificio es de 3 plantas. La planta de abajo es el templo, en la segunda planta vivimos nosotros y en la tercera planta pues hay habitaciones, ¿verdad? Les decía, para el día que gusten visitarnos, ahí se pueden quedar, algunos ya lo han hecho. Y yo recuerdo que la primera vez, el primer día me quedé pues ahí en la casa, y mi esposa y yo nomás nos volteábamos a ver así como que ella decía, ¿y a qué horas te vas? Y yo así como, ¿y ahora qué hago? Nos incomodábamos, como que yo le estorbaba a ella y como que ella también me daba un poquito a mí. Hasta que dije, a ver, tuve que volver a analizar las cosas. Dije, bueno, ¿sabes qué? Abajo en el templo hay oficina, pues yo me bajo al templo, ahí estudio, ahí preparo, ahí veo lo que voy a predicar, las enseñanzas que vamos a dar, y así, ahora sí le hacemos. Pero le digo, los primeros días pues nomás nos volteábamos a ver. Pero qué hermoso, hermano, es cuando uno se enamora del Señor. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16, primer libro de Crónicas, capítulo 16, dice
en el versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Esta adoración solamente viene de un corazón que ama a Dios. Ahí mismo en el versículo 23 de primera libro de Crónicas 16, dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Gloria a Dios. Todo esto, hermano, solamente lo puede hacer un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón que se ha enamorado de Dios. Decía el pastor, ¿verdad? Lo dijo el miércoles, lo decía hoy. Dice, algunos que se molestan porque se pide. Yo decía, creía que nada más en la iglesia con nosotros. Pero es que lo que hacemos, hablamos al principio, un verdadero adorador, el corazón arrepentido es un verdadero adorador que implica obediencia, servicio, rendición y sobre todo ese enamoramiento. Y un corazón enamorado quiere estar en la casa de Dios. Un corazón enamorado quiere alabar el nombre de Dios. Un corazón enamorado quiere servir. ¿En cuál ministerio? En el que pueda, en el que haya oportunidad. Un corazón enamorado de Dios, hermano, da y no mira y no se fija y no dice por qué tanto. Pero cuando no estamos enamorados, entonces es cuando dar, servir, hacer, venir, entonces sí cuesta trabajo. Pero déjeme decirle, este corazón no está verdaderamente arrepentido. Porque cuando ese corazón está verdaderamente arrepentido, sabe que es tiempo, su vida es para Dios. La gloria es para Dios. La honra es para Dios. Nuestra vida es para Dios. Amén. 9 minutos me quedan. Y apenas es la introducción. No. El verdadero arrepentimiento también, hermano, escudriña el corazón. Vamos ahí a Lamentaciones. Mire, hasta se me anda perdiendo. Lamentaciones en el capítulo 3, dice en el versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar es examinar con mucha atención nuestra vida espiritual. Es ver hacia adentro de nosotros. No sé si me puedan hacer el favor de poner ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Hagamos un examen de conciencia.
y volvamos al camino del Señor. Tenemos que, hermano, examinar. Digo, si ya somos de los que decimos, soy cristiano para la honra y la gloria del Señor, pero debemos examinar si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento. Si hay personas que no le han entregado su corazón al Señor, bueno, pues de la misma manera, ¿verdad? Deben examinar qué hay en ese corazón. Y ese corazón sentir la necesidad de Cristo. El que tiene un verdadero arrepentimiento reconoce lo importante, hermano, que es hacernos día a día una autoevaluación de cómo estamos viviendo nuestro caminar en Cristo Jesús. De si verdaderamente estamos enamorados de Él, o estamos medio enamorados, o estamos o le conocemos, porque no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Hay diferencia. Y esa diferencia es cuando nos enamoramos. E insisto, y ese enamoramiento va a traer en nosotros un verdadero arrepentimiento, que cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, inmediatamente decimos: Señor, te fallé. Señor, perdóname. Hermano, vemos la vida de David. Un hombre, dice, conforme al corazón de Dios, y que cometió errores y falló. Pero lo que tenía es que siempre reconocía su falta delante de Dios, e iba y clamaba al bendito nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en él había ese enamoramiento y sabía que había que arrepentirse. Pero cuando no estamos enamorados del Señor, no nos arrepentimos, no escudriñamos nuestro corazón. Me equivoqué, bueno, todos se equivocan. Fallé, todos fallan. La regué, ¿quién no la riega? Pero el corazón enamorado del Señor es ese corazón que dice: Padre, perdóname, te volví a fallar. La palabra nos enseña que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Por qué sigue abogando por nosotros, hermanos? Porque seguimos fallando. Pero aquí lo importante es qué tanto arrepentimiento hay en mi vida cuando le fallo a Dios. Ahora, todos los días le fallamos, todos los días hay que pedir perdón. Todos los días nos equivocamos, todos los días, hermanos, hay que pedir la guía del Señor. Nos daremos cuenta, hermano, que estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y mire, hay veces que no se quiere reconocer esto. Ahí en Amós, en el capítulo 4, versículo 6, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, dice: no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Qué triste, hermano, que tantas cosas le acontecían al pueblo, pero no volvían al Señor. Y muchas veces a nosotros, ¿verdad?, nos pasan situaciones y no volvemos al Señor. Cuando la palabra nos enseña y nos dice que apartados de Él, nada somos. Y es triste, yo cuando veo hermanos que se alejan, digo, y
Es que estoy pasando por esto, es que estoy pasando por aquello. Pues es cuando necesita que ese amor por Dios te haga venir delante de sus pies. Tal vez te equivocaste, pero ese amor a Dios te hace arrepentirte y decirle al Señor, perdóname. Y cerca del Señor, hermano, vamos a encontrar siempre consuelo. Porque Él es quien nos fortalece, Él es quien nos consuela, Él es quien nos ayuda, Él es el que nunca nos abandona, nunca nos deja. Amén. Pero, ¿qué hacía aquí el pueblo? No, todo lo contrario, se alejaban. En cambio, mire ahí en Job capítulo 5, en el versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Qué pensamiento tan diferente. Pero la forma, hermano, de que nosotros podamos venir con un verdadero arrepentimiento delante del Señor es estar enamorados de Él. Es sentir su bendita presencia en nuestras vidas. Hoy yo le pregunto, ¿qué tipo de arrepentimiento hay en su vida? Porque como se pudo analizar, hay arrepentimiento verdadero o a veces solamente hay remordimiento. En Mateo 3:8 dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es, hermano, renunciar al pecado, manifestar un cambio de actitud, obedecer la palabra de Dios y buscar un constante crecimiento espiritual. Pero todo esto no lo vamos a hacer si no estamos enamorados de nuestro Señor. El arrepentimiento o el verdadero arrepentimiento significa un cambio de actitud en nuestra vida. Que esta Navidad pueda traer en nosotros un verdadero arrepentimiento para que podamos ser esos verdaderos adoradores, esos que sigue buscando el Padre. Bendito y buen Dios, quiero darte gracias, Señor, por ese amor inmenso que tú has manifestado hacia nuestra vida. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu provisión, porque siempre, Señor, tú nos has guardado en tus benditas manos. Tú nos amas, pero ahora es necesario que cada uno de nosotros podamos amarte también a ti. Te suplico, mi amado Dios, que fortalezcas nuestro espíritu y que cada día, Señor, sea nuestro anhelo agradarte, servirte, hacer tu voluntad. Padre, crea en nosotros un amor genuino, un amor que reconoce, Señor, ese amor grande tuyo hacia nosotros y que es inmerecido, pero tú has deseado amarnos. Que ahora, Señor, tú que eres digno, tú que te lo mereces, podamos nosotros amarte a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a terminar nuestro servicio de esta hora dándole gracias al Señor. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra y queremos en este momento suplicar también tu presencia preciosa, Señor, entre nosotros, agradecerla y pedir al Espíritu Santo de Dios que toque corazones. Hemos escuchado que esta Navidad traiga un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Si usted que nos visita o nunca antes ha recibido a Jesucristo en su corazón, mira qué época más preciosa para entregar el corazón a Jesús.
Si usted dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón y no sé cómo se hace, entonces quiero animarle a que haga esta oración conmigo ahí donde está, ahí en su corazón. Dígale al Señor, Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias porque murió en la cruz, porque derramó su sangre preciosa y puso su cuerpo para que un día como hoy yo tenga salvación. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Padre Santo, gracias una vez más por este tiempo tan especial cuando podemos recordar el nacimiento de Jesús hace 2000 años. Señor, nos ponemos en tus manos, bendice el resto de este día, bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe. Veo que hay una comidita por allá enfrente. Acuérdense que dentro de un rato estarán llegando los hermanos canadienses. Nos miramos a las 8 de la noche. Que Dios me los bendiga.